Mi hija vació mis cuentas bancarias y robó 80,000 pesos a instancias de su nuevo novio. Yo estaba en shock total, y mi nieta de 10 años me dijo: «Abuela, tengo que contarte un secreto». Lo que reveló hizo que su madre llamara desesperada. Hoy voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Una historia que me duele en el alma, pero que necesito compartir con ustedes. En el momento en que decidí contar esto aquí, me di cuenta de lo importante que es tenerlos conmigo. Me acompañen hasta el final de mi historia y escriban en los comentarios de qué ciudad nos están viendo y suscríbanse al canal. Quiero mucho saber hasta dónde llegará esta historia. Mi nombre es Elena Morales. Tengo 62 años y toda mi vida trabajé como costurera en el barrio de Tepito, en Ciudad de México. Siempre fui una mujer de trabajo duro, manos callosas y corazón generoso, especialmente con mi familia. Era un martes por la mañana cuando el mundo se me vino encima. El olor a café recién hecho llenaba mi pequeña cocina mientras revisaba mis estados de cuenta online, como hacía cada mes religiosamente. Mis dedos temblaron sobre el mouse de mi vieja computadora cuando vi los números. 0 pesos en mi cuenta de ahorros, 0 en mi cuenta corriente, 0 en mi fondo de retiro. El sonido del papel arrugándose entre mis manos fue lo único que rompió el silencio mortal de mi casa. Había impreso los estados de cuenta 3 veces, como si el papel pudiera mentirme. Pero ahí estaba la cruel verdad: $80,000, el resultado de 30 años de sacrificio, habían desaparecido como humo en el viento. Mi teléfono vibró contra la mesa de madera gastada, haciendo un sonido seco que me sobresaltó. Era un mensaje de mi hija Patricia: «Mamá, necesito que hablemos. Voy para allá en 1 hora». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía sentir las pulsaciones en mis sienes. Cuando llegó, traía ese perfume dulzón que siempre usaba, pero esta vez me pareció empalagoso, casi nauseabundo. Su bolsa nueva de piel brillaba bajo la luz del mediodía que entraba por mi ventana, una bolsa cara que jamás podría pagarse con su sueldo de recepcionista. El cuero se veía tan suave que contrastaba dolorosamente con mis manos ásperas de tanto trabajar. «Mamá, yo necesito explicarte algo», me dijo, evitando mi mirada mientras se acomodaba nerviosamente en mi sillón favorito. El viejo cuero crujió bajo su peso, como si la misma silla supiera que algo terrible estaba por suceder. «Explícame dónde están mis $80,000, Patricia». Las palabras salieron de mi boca como dagas afiladas, cortando el aire espeso de tensión que se había formado entre nosotras. Vi cómo se desplomó, cómo sus hombros se hundieron bajo el peso de la verdad que ya no podía esconder. «Mamá, Rodrigo me dijo que era solo un préstamo temporal. Él tiene un negocio, íbamos a devolvértelo todo con intereses». Su voz temblaba como hojas secas en el viento, pero había algo calculado en su tono, algo ensayado. Rodrigo, ese hombre que había aparecido en nuestras vidas hace apenas 6 meses, con su sonrisa falsa y sus promesas de oro. Ese parásito que se había metido en la cabeza de mi hija como un virus, infectando cada pensamiento, cada decisión. ¿Un préstamo? Un préstamo se pide, no se roba, grité, y el eco de mi voz rebotó contra las paredes de mi humilde casa. Mis vecinos probablemente me escucharon, pero ya no me importaba guardar las apariencias. Patricia comenzó a llorar, pero sus lágrimas me parecían tan falsas como los billetes de los juegos de mesa. Me contó una historia incoherente sobre inversiones, sobre oportunidades únicas, sobre cómo Rodrigo la había convencido de que esto era lo mejor para toda la familia. Cada palabra que salía de su boca tenía el sabor amargo de la mentira. «Ese dinero era para mi retiro y para el futuro de Livia», le dije, sintiendo como la furia crecía en mi pecho como lava ardiente. «¿Cómo pudiste traicionarme así? ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos todos estos meses sabiendo lo que habías hecho?» «Mamá, lo siento mucho. Vamos a devolvértelo todo, te lo juro por la vida de Livia».
pero sus palabras sonaban huecas, como el eco en una cueva vacía. No había sinceridad en sus ojos, solo el pánico de quien ha sido descubierto infraganti. Esa noche, cuando Patricia se fue con más promesas vanas flotando en el aire como globos desinflados, me quedé sentada en mi cocina, abrazando una taza de té de manzanilla que ya se había enfriado. La textura rugosa de la cerámica vieja contra mis palmas me tranquilizaba un poco, como un ancla en medio de la tormenta emocional. El tic-tac del reloj de pared parecía burlarse de mí, marcando cada segundo de mi nueva realidad. Había sido traicionada por la persona en quien más confiaba en este mundo. Cada segundo que pasaba era un segundo más lejos de la mujer ingenua que había sido esa mañana. Pero lo que no sabía era que mi nieta Livia había estado escuchando todo desde la escalera, apretada contra los barrotes de madera, y que en sus pequeñas manos tenía el secreto que cambiaría absolutamente todo. Los días siguientes fueron como caminar por un desierto emocional interminable. Cada mañana despertaba esperando que todo fuera una pesadilla horrible, pero el olor a humedad de mi colchón viejo y el sonido de los camiones pasando por la calle me devolvían brutalmente a mi amarga realidad. Patricia me había prometido que me devolvería el dinero muy pronto, pero cuando intentaba llamarla, su teléfono siempre estaba ocupado o directamente no contestaba. El sonido del tono ocupado se había convertido en la banda sonora de mi desesperación. Cuando finalmente aparecía en mi casa, llegaba con nuevas excusas más elaboradas y el mismo perfume caro que ahora asociaba únicamente con la traición más dolorosa. «Mamá, el negocio de Rodrigo está a punto de dar frutos gigantescos», me decía mientras evitaba mirarme a los ojos, jugando nerviosamente con sus uñas recién pintadas de rojo sangre. «Solo necesitamos un poquito más de tiempo, unas semanitas nada más». Un jueves por la tarde lluviosa, mientras organizaba mis pocos papeles importantes en mi mesa de cocina, encontré las viejas cartillas de ahorro donde había registrado cada peso que depositaba mes tras mes durante décadas. El papel amarillento crujía entre mis dedos como hojas secas de otoño, amenazando con desintegrarse por la humedad y el paso del tiempo. Ahí estaba la evidencia incontestable de mi sacrificio. Cada entrada marcada con mi puño y letra temblorosa, cada centavo ganado con el sudor de mi frente, cada peso ahorrado quitándome el pan de la boca. Páginas y páginas de números pequeños que representaban noches sin dormir, comidas frugales, vestidos remendados una y otra vez. Patricia llegó esa tarde con Livia, mi nieta de 10 años. La pequeña corrió hacia mí con sus bracitos abiertos, su cabello oliendo a champú de fresa y su uniforme escolar aún con manchas de tierra del recreo. Pero por primera vez en mucho tiempo, su abrazo no pudo curar el dolor que sentía expandirse en mi pecho como una mancha de aceite. «Abuela, ¿por qué mamá y Rodrigo gritan tanto en casa por las noches?», me preguntó Livia con esa inocencia devastadora que solo tienen los niños, sus ojos grandes y curiosos buscando respuestas en mi cara cansada. Patricia se tensó inmediatamente, el sonido de sus tacones repiqueteando nerviosamente contra el piso de cerámica de mi sala como una ametralladora en miniatura. Sus músculos se pusieron rígidos como cables de acero. «Livia, no digas tonterías inventadas. Rodrigo y yo solo hablamos de trabajo, de cosas importantes de adultos que tú no entiendes», mintió descaradamente mi hija, su voz subiendo una octava por los nervios. Pero los ojos grandes y oscuros de mi nieta me decían otra historia completamente diferente. Esos ojos que había heredado de mí, llenos de inteligencia natural y curiosidad insaciable, me estaban enviando un mensaje silencioso pero claro como el agua cristalina. Esa noche, después de que se fueron dejando el aire cargado de tensión, me senté en mi sillón favorito, el mismo donde mi difunto esposo Aurelio solía leer el periódico Excelsior todas las tardes, y traté de entender cómo diablos había llegado a este punto tan bajo de mi vida. El cuero gastado crujía bajo mi peso como siempre lo había hecho, y pude sentir el fantasma de su presencia envolviendo mis hombros como una manta invisible, como si me estuviera susurrando al oído: «Elena, no te rindas ahora.
Tú eres más fuerte que esto. Al día siguiente, Patricia llegó sin avisar como acostumbraba últimamente, pero esta vez traía una actitud completamente diferente. Ya no había lágrimas falsas ni promesas vacías que sonaran a monedas huecas. Entró a mi casa con la arrogancia de quien cree tener el control absoluto de la situación, como una reina entrando a su palacio. Mamá, necesitas entender que esto es por el bien de todos, por el bien de la familia, me dijo mientras se servía un vaso de agua de mi refrigerador como si fuera la dueña del lugar, como si mi casa fuera una extensión de su propiedad personal. ¿Un futuro? Destruiste mi futuro. Destruiste todo por lo que trabajé durante 30 años. Le grité, sintiendo como la rabia me subía por la garganta como bilis amarga y venenosa. ¡Ay, mamá! Siempre tan dramática y exagerada. Es solo dinero, papel pintado. Rodrigo dice que la gente de tu edad ya no necesita tanto dinero para vivir. Además, nosotros podemos cuidarte mucho mejor si tenemos recursos suficientes. Sus palabras me golpearon como cachetadas violentas en plena cara. La mujer que había cargado en mis brazos durante 9 meses, a quien había criado con amor incondicional y sacrificio absoluto, me estaba tratando como un estorbo inútil, como un mueble viejo del que había que deshacerse sin sentimiento alguno. ¿La gente de mi edad? ¿Así me ves ahora? Como una carga inútil, como un obstáculo en tu camino. Patricia se encogió de hombros con una frialdad que no reconocía, una frialdad que me cortaba hasta los huesos. El olor de su perfume se había vuelto completamente tóxico para mí, como el aroma de una flor venenosa que mata lentamente. No seas tan sensible y dramática, mamá. Solo digo que nosotros podemos manejar mucho mejor el dinero que tú. Tú ya no trabajas. No entiendes de inversiones modernas ni de negocios del siglo XXI. Cada palabra era un clavo oxidado en mi corazón sangrante. Mi propia hija me estaba reduciendo a la nada, justificando su robo descarado con argumentos que sonaban ensayados, como si hubiera practicado esta conversación cruel frente a un espejo durante días enteros. Cuando se fue esa tarde, dejando tras de sí el eco hueco de sus tacones y el rastro pestilente de su perfume traicionero, me di cuenta de algo terrible y definitivo. Había perdido mucho más que dinero. Había perdido a mi hija para siempre. Mientras escuchaba los pasos de Livia subiendo las escaleras hacia mi sala al día siguiente, el crujir familiar de los escalones de madera me transportó inmediatamente 30 años atrás en el tiempo. Cerré los ojos con fuerza y pude oler nuevamente el aroma celestial a canela y masa frita que llenaba mi cocina todos los domingos, cuando horneaba pan dulce para vender en la esquina y así costear los uniformes escolares caros de Patricia. Recuerdo perfectamente sus manitas regordetas de 5 años aferrándose desesperadamente a mi delantal manchado mientras yo trabajaba en la máquina de coser hasta altas horas de la madrugada. El sonido rítmico e hipnótico de la aguja perforando la tela gruesa se mezclaba armoniosamente con sus pequeños ronquidos angelicales cuando se quedaba dormida en el suelo frío, esperando pacientemente a que terminara mi trabajo para llevarla cargada a la cama. «Mami, ¿por qué trabajas tanto todas las noches?», me preguntaba con esa vocecita dulce como miel que ahora solo escucho en mis recuerdos más dolorosos, mientras se frotaba los ojitos cansados con sus puñitos cerrados. «Para que tengas todo lo que yo nunca tuve en mi infancia, mi niña hermosa», le respondía siempre, besando su frente sudorosa y pegajosa mientras la cargaba en brazos como un tesoro invaluable. Cada peso que ahorraba religiosamente era un peso menos de comida nutritiva para mí, pero un peso más para su futuro prometedor. Vendía quesadillas grasientas en la esquina polvorienta de la escuela para pagarle clases particulares de inglés. Cosía vestidos elaborados de quinceañera toda la noche bajo la luz amarillenta y parpadeante de mi lámpara de mesa para comprarle sus libros de texto caros y sus materiales escolares. Mis manos se llenaron de callos dolorosos.
Mis ojos se cansaron y se llenaron de arrugas bajo esa luz artificial y cruel, pero cada sacrificio minúsculo valía absolutamente la pena por su sonrisa radiante y sus abrazos espontáneos. El día glorioso que se graduó de la preparatoria, la textura áspera y rasposa de mi vestido más bonito, el único que tenía para ocasiones especiales importantes, contrastaba dramáticamente con la suavidad sedosa de su toga azul marino. Lloré lágrimas de felicidad pura mientras la abrazaba con todas mis fuerzas, sintiendo el orgullo hincharse en mi pecho como pan recién horneado que crece en el horno. Gracias por todo, mami. Todo lo que soy y todo lo que he logrado es únicamente por ti. Me había susurrado emocionada al oído ese día bendito, su aliento caliente acariciando mi cuello arrugado. Esas palabras sagradas ahora me suenan como una cruel broma macabra del destino más despiadado. Recuerdo también cuando tenía 14 años y se enfermó gravemente de neumonía. Durante días enteros no se separó de mi pecho, temblando como una hoja frágil mientras la fiebre alta le quemaba el cuerpecito. El olor medicinal del Big Vaporub que le untaba en el pecho cada 2 horas se había impregnado en mis manos durante semanas. «No me dejes, mami», me suplicaba con voz ronca y quebrada, aferrándose a mi camisa de dormir como si fuera un salvavidas en medio del océano tempestuoso. «Jamás te voy a dejar, mi amor. Mamá siempre va a estar contigo para protegerte», le prometí solemnemente, acariciando su cabello empapado de sudor mientras velaba su sueño inquieto noche tras noche sin descanso. Durante esa enfermedad terrible, gasté todos los ahorros que tenía guardados para emergencias en doctores privados y medicamentos caros, pero no me importó ni un segundo. Ver a mi niña sonreír nuevamente después de 2 semanas de agonía no tenía precio en este mundo. Cuando finalmente se recuperó completamente y volvió a ser la niña traviesa y alegre de siempre, me prometió entre lágrimas de gratitud: «Cuando sea grande y tenga dinero, te voy a devolver todo lo que has gastado en mí, mami. Te voy a cuidar como una reina hasta el último día de tu vida». Ahora, sentada en esta misma cocina donde la cuidé durante tantas noches de desvelo, esas promesas infantiles se sienten como cuchillos afilados atravesando mi alma destrozada. La niña que juró cuidarme se convirtió en la mujer que me robó hasta el último centavo de mi futuro. Otro recuerdo devastador me golpeó como una ola gigantesca y helada. Patricia tenía exactamente 28 años y acababa de conseguir su primer trabajo estable y bien pagado como recepcionista en una empresa importante del centro. Habíamos ido a celebrar este triunfo a una pequeña taquería familiar en el centro histórico, donde el aroma embriagador a cilantro fresco y cebolla picadita llenaba el aire nocturno como una sinfonía de olores caseros. «Mamá querida, ahora que por fin tengo un trabajo decente y estable, es mi turno sagrado de cuidarte como te mereces», me dijo con los ojos brillantes de emoción mientras partía cuidadosamente su taco al pastor, los jugos grasientos y sabrosos escurriendo por sus dedos jóvenes y llenos de vida. El sonido alegre de la música de mariachi desde la cantina colorida de al lado creaba el ambiente perfecto para ese momento mágico de complicidad absoluta entre madre e hija. Yo había depositado mis primeros 5,000 pesos en una cuenta de ahorros nueva esa misma semana histórica, el inicio humilde de lo que se convertiría eventualmente en mis $80,000 robados. «Mi niña preciosa, yo seguiré trabajando muchos años más. Quiero dejarle algo sustancioso a mis nietos futuros, a los hijos que tendrás algún día», le respondí emocionada, limpiándome las manos grasientas con una servilleta de papel barata que tenía el logo descolorido del restaurante familiar. «No, mamá adorada. Yo me voy a hacer cargo de ti completamente. Te lo prometo por lo más sagrado que existe. Cuando seas viejita y no puedas trabajar más, vas a vivir como una verdadera reina en un palacio». Sus ojos café brillaban con sinceridad pura bajo la luz tenue y romántica de los focos amarillos que colgaban del techo de lámina. Creí ciegamente en cada palabra santa, en cada promesa solemne que salía de sus labios jóvenes y llenos de esperanza genuina.
La textura suave de sus manos cuando tomó las mías por encima de la mesa de plástico me transmitió una calidez que llegó directo a mi corazón de madre orgullosa. En ese momento, sentí que todos mis sacrificios habían valido la pena dolorosamente. Mamá, te voy a comprar una casa bonita con jardín lleno de flores. Te voy a llevar a conocer lugares hermosos que solo has visto en la televisión. Te voy a dar todos los gustos que nunca pudiste darte por cuidarnos a mi hermano y a mí. Esas palabras sonaban como música celestial en mis oídos cansados. Me imaginé un futuro dorado donde podría descansar finalmente después de décadas de trabajo duro y constante, donde podría disfrutar de mis nietos sin preocuparme por el dinero del día siguiente. Y cuando tengas bisnietos, ellos también van a conocer a la abuela más increíble del mundo entero, continuó con una sonrisa que iluminaba toda su cara joven y esperanzada. Esa noche caminamos juntas por las calles empedradas del centro, el sonido de nuestros pasos resonando en armonía perfecta contra las piedras antiguas. El olor a elotes asados y a churros recién hechos flotaba en el aire fresco de la madrugada, mezclándose con el perfume barato pero dulce que ella usaba en esa época. Mamá, cuando me case y tenga hijos, quiero que vivas con nosotros. Mis hijos van a crecer escuchando todas las historias maravillosas de su abuela guerrera, me dijo apretando mi brazo con cariño genuino. ¿Y tu futuro esposo qué va a decir de tener a una suegra viviendo en su casa? Le pregunté riendo, sintiendo una felicidad completa que hacía años no experimentaba. Si no acepta a mi madre con los brazos abiertos, entonces no es el hombre indicado para mí. Tú eres lo más importante en mi vida, mamá. Sin ti, yo no soy nada. Recuerdo que esa noche dormí con una sonrisa en los labios, soñando con un futuro donde mi hija y yo seríamos las mejores amigas hasta el final de nuestros días. Soñé con nietos corriendo por un jardín lleno de rosas, con domingos familiares llenos de risas y comida casera. Ahora, más de 30 años después, sentada en esta misma cocina donde planeamos tantos sueños juntas, esas promesas sagradas se sienten como vidrios rotos cortando cada fibra de mi memoria destrozada. La niña que juró protegerme hasta su último aliento se convirtió en la mujer que me clavó el puñal más profundo en la espalda. El contraste entre aquella Patricia llena de amor filial y gratitud, y la mujer fría y calculadora que vació mis cuentas bancarias, es tan brutal que a veces me pregunto si la primera fue solo una actuación perfecta que duró décadas enteras. Pero no era la primera vez que un hombre manipulador ponía a Patricia completamente en mi contra como si fuera mi enemiga mortal. Cuando tenía exactamente 21 años, llegó a casa una tarde de sábado con Miguel, un tipo desagradable que olía permanentemente a cerveza barata rancia y llevaba cadenas de oro que claramente eran más falsas que un billete de 3 pesos. El sonido metálico y hueco de esas cadenas chocando cuando caminaba me daba escalofríos profundos, como un mal presagio que anunciaba desgracias futuras. Sus movimientos eran calculados, como los de una serpiente venenosa esperando el momento perfecto para atacar a su presa indefensa. Señora Elena, me decía con esa sonrisa completamente falsa que reconozco perfectamente ahora en Rodrigo, Patricia y yo tenemos planes muy grandes para el futuro. Solo necesitamos un pequeño empujoncito económico para empezar nuestro negocio revolucionario. La textura pegajosa y sudorosa de sus manos, cuando intentó estrechar la mía, me revolvió el estómago de una manera violenta. Sus palmas estaban húmedas como las de un sapo, y pude sentir la deshonestidad emanando de sus poros como un olor pútrido y nauseabundo. Patricia lo defendía con una pasión ciega y desesperada, exactamente igual que ahora defiende a Rodrigo con uñas y dientes. Era como si hubiera perdido completamente la capacidad de razonar con lógica cuando estaba bajo la influencia tóxica de estos parásitos emocionales. Miguel es completamente diferente a todos los demás. Mamá. Él me entiende como ningún hombre me ha entendido jamás, me decía mientras preparaba café nerviosamente en mi cocina, derramando azúcar por toda la mesa debido a los temblores incontrolables en sus manos ansiosas.
El café se derramaba como lágrimas dulces sobre la madera gastada, creando charquitos pegajosos que tenía que limpiar constantemente con un trapo húmedo. Sus movimientos eran erráticos, como los de una marioneta siendo controlada por hilos invisibles. Miguel tenía la costumbre repugnante de llegar a mi casa a cualquier hora, como si fuera el dueño absoluto del lugar. Se sentaba en mi sillón favorito sin pedir permiso, ponía los pies sobre mi mesa de centro y pedía cerveza fría como si yo fuera su sirvienta personal. «Doña Elena, usted no entiende el potencial gigantesco que tiene Patricia», me decía mientras eructaba descaradamente después de cada trago de cerveza, llenando mi sala con ese sonido vulgar y repugnante. «Con mi experiencia en negocios y su belleza natural, vamos a ser millonarios en menos de 2 años». Sus negocios consistían en vender productos milagro de dudosa procedencia en tianguis dominicales, prometiendo a las personas desesperadas que sus cremas baratas curarían desde la diabetes hasta el mal de amores. Todo era una estafa gigantesca, pero Patricia estaba tan ciega de amor que no podía ver la realidad evidente. «Mamá, Miguel dice que podríamos usar tus ahorros como inversión inicial. Es una oportunidad única e irrepetible», me dijo una tarde mientras sus ojos brillaban con esa misma codicia que veo ahora cuando habla de Rodrigo. «¿Mis ahorros? ¿Para qué quiere ese vago mis ahorros ganados con tanto sacrificio?», le pregunté sintiendo como la alarma se encendía en mi cerebro como una sirena de bomberos. «No es un vago, mamá. Es un empresario visionario que piensa en grande. Tú no entiendes porque nunca has tenido mentalidad de negocios modernos». Las mismas palabras, los mismos argumentos baratos, los mismos insultos disfrazados de explicaciones racionales. Era como si estos parásitos usaran el mismo manual de manipulación emocional, pasándoselo de generación en generación como una herencia maldita. Miguel desapareció como humo una madrugada cuando se dio cuenta de que yo no tenía intención alguna de entregarle mis ahorros duramente ganados. Pero antes de irse, se llevó algunos de mis electrodomésticos más nuevos. Mi radio AM/FM que me había costado 2 meses de trabajo extra, mi plancha nueva que había comprado para trabajar mejor y hasta mis cubiertos de plata que eran herencia de mi difunta madre. Dejó a Patricia llorando durante semanas enteras como una Magdalena, encerrada en su cuarto sin querer comer ni hablar con nadie. El sonido de sus sollozos atravesaba las paredes delgadas de la casa, mezclándose con el aroma de los crisantemos amarillos de mi jardín que entraba por la ventana abierta. «Tienes toda la razón del mundo, mamá», me dijo finalmente una tarde lluviosa, abrazándome mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas hinchadas de tanto llorar. «Los hombres como Miguel solo quieren aprovecharse cruelmente de las mujeres trabajadoras como nosotras». «Mi niña, hay hombres buenos en este mundo, pero también hay muchos lobos vestidos de cordero. Tienes que aprender a distinguir entre unos y otros», le aconsejé mientras acariciaba su cabello enredado, sintiendo como su cuerpo temblaba de dolor y decepción. «Te prometo que nunca más voy a dejarme engañar por un hombre así, mamá. Aprendí la lección más dolorosa de mi vida». Pensé ingenuamente que había aprendido la lección para siempre. Me equivoqué de la manera más brutal y devastadora posible. Livia se sentó cuidadosamente en mi sofá desgastado, sus piernitas delgadas colgando sin tocar el suelo frío, y sacó su teléfono celular rosa, uno de esos aparatos modernos y sofisticados que ni siquiera sabía que una niña de su edad podía manejar con tanta destreza y naturalidad. «Abuela, tienes que escuchar esto con mucha atención», me dijo en voz muy baja, casi susurrando, mientras miraba nerviosamente hacia la puerta principal para asegurarse de que estuviéramos completamente solas. Sus deditos pequeños temblaron ligeramente mientras presionaba la pantalla luminosa. El sonido diabólico que salió de ese diminuto altavoz me heló la sangre hasta los huesos. Era la voz inconfundible de Patricia, clara y sin el menor rastro de remordimiento o culpa. «Rodrigo, ya tengo absolutamente todo el dinero en nuestras cuentas.
Mi mamá ni siquiera se dio cuenta de que transferí cada centavo desde su computadora prehistórica. La muy tonta ni siquiera cambia sus contraseñas desde hace años. Su risa cruel resonó en mi sala como cristales rompiéndose, seguida inmediatamente por la voz asquerosa de ese maldito Rodrigo. Perfecto, mi amor inteligente. Con esos $80,000 podemos comprarnos el BMW que tanto queremos y nos sobra dinero para el departamento lujoso en Polanco. Tu mamá ya está demasiado vieja, no va a necesitar tanto dinero para los pocos años que le quedan. La risa diabólica de ambos resonó en mi sala como una sinfonía satánica que me atravesó el alma como miles de puñales envenenados. Mi nieta me miraba con ojos llenos de lágrimas cristalinas, pero también con una determinación férrea que reconocí inmediatamente como mía. Abuela, también grabé cuando hablaron de mentirte sobre las inversiones falsas y de cómo mantenerte callada para siempre, me susurró con voz quebrada, el olor dulce de su champú de fresa mezclándose extrañamente con mi perfume barato de lavanda en el aire cargado de tensión. Siguió reproduciéndome más grabaciones devastadoras. Patricia hablando con Rodrigo sobre cómo convencerme de mudarme con ellos para controlar cada aspecto de mi vida diaria. Rodrigo riéndose mientras planeaban vender mi casa sin mi conocimiento. Los dos burlándose cruelmente de mis manías de vieja y de cómo era tan fácil engañarme. Y lo peor, abuela, continuó Livia con la voz temblando de indignación pura, es que dijeron que si protestabas mucho, iban a internarte en un asilo diciendo que estás loca y senil. En ese momento preciso, algo se rompió definitivamente dentro de mí, pero no de tristeza ni de autocompasión. Se rompió la mujer sumisa e ingenua que había sido durante 62 años completos. El sonido interno fue como cristal templado haciéndose pedazos, pero cada fragmento afilado se convirtió en un arma letal. Nadie, y digo nadie, va a pisotear a Elena Morales y salir ileso de esta. Esa fue mi frase mantra, la frase que cambió absolutamente todo en mi existencia. La repetí 3 veces consecutivas mientras Livia me abrazaba con fuerza, sintiendo como una energía poderosa y desconocida regresaba a mis venas cansadas como lava ardiente y vengativa. El olor de mi propia furia era palpable en el aire, mezclándose con el aroma familiar de mi hogar violado. Ya no era la víctima indefensa. Ya no era la abuelita sumisa que se dejaba pisotear. Era la cazadora, y ellos se habían convertido en mi presa. Livia, mi guerrera valiente, le dije tomando sus manitas suaves entre mis manos callosas, ¿estás dispuesta a ayudar a tu abuela a hacer justicia? Sus ojos brillaron con una determinación que me recordó a mí misma a su edad. Sí, abuela. Ellos son muy malos y merecen ser castigados por lo que te hicieron. Esa noche no dormí ni un segundo. Me quedé despierta planeando cada movimiento de mi contraataque, sintiendo como la rabia fría y calculadora reemplazaba al dolor inútil. El sonido del reloj marcando las horas se había convertido en el ritmo de mi venganza. Por primera vez en meses, sonreí. Pero no era la sonrisa dulce de la abuela cariñosa. Era la sonrisa afilada de una mujer que había decidido luchar hasta la muerte por lo que le pertenecía. Al día siguiente, Patricia llegó tempranísimo con un ramo enorme de flores, rosas rojas que probablemente compró con mi propio dinero robado, y esa sonrisa completamente calculada que ahora podía ver con una claridad cristalina y dolorosa. «Mamá querida, te tengo una sorpresa maravillosa», me dijo con voz melosa, depositando las flores sobre mi mesa de centro como si fuera una ofrenda sagrada. El aroma empalagoso de las rosas me recordó inmediatamente a los velorios, como si estuviera enterrando algo que ya había muerto para siempre. ¿Una sorpresa? ¿Como la sorpresa de robarme $80,000 que tardé 30 años en ahorrar? Le respondí con una voz más fría que el hielo del Ártico. Mi tono la descolocó visiblemente, pero se recuperó rápidamente como una actriz experimentada. Se sentó en mi sofá como si absolutamente nada hubiera pasado,
el cuero viejo crujiendo bajo su peso mientras acomodaba su falda nueva de marca. Mamá adorada, Rodrigo y yo hemos tomado una decisión muy importante para el bienestar de toda la familia. Queremos que vengas a vivir con nosotros al departamento nuevo y hermoso. Vas a tener tu propia habitación espaciosa, no tendrás que preocuparte jamás por gastos, y podrás estar cerca de Livia las 24 horas del día. Las palabras salían de su boca como miel envenenada, cada sílaba cargada de una dulzura tóxica que me daba náuseas. Podía ver perfectamente la estrategia diabólica detrás de cada palabra. Aislarme completamente de mi independencia, controlar cada segundo de mi existencia, convertirme en la abuelita gratuita que cuidara a Livia mientras ellos disfrutaban de mi dinero como reyes. Imagínate, mamá, ya no tendrás que preocuparte por pagar luz, agua, gas o comida. Nosotros nos encargaremos de absolutamente todo. Será como vivir en un hotel de lujo con servicio completo. El sonido de un claxon irritante afuera interrumpió su teatro perfectamente ensayado. Era Rodrigo, esperando impaciente en su BMW nuevo. Mi BMW nuevo, debería decir, porque lo habían comprado enteramente con mis ahorros sudados. Y Livia estará feliz de tener a su abuela favorita siempre cerca, continuó, jugando la carta emocional que sabía que más me dolería en el corazón. La pobrecita siempre pregunta por ti y dice que te extraña muchísimo. Sus palabras eran como anzuelos envenenados, diseñados específicamente para pescar en mis sentimientos más profundos. Pero yo ya no era el pez ingenuo que había sido durante décadas. Piénsalo bien, mamá. Es la solución perfecta para todas las personas involucradas. Tú tienes compañía constante. Nosotros tenemos ayuda gratuita con Livia, y somos una familia feliz y unida para siempre. Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo como cada articulación de mis 62 años crujía como madera antigua bajo la lluvia. Caminé hacia la ventana donde tengo mis geranios rojos, esas flores resistentes que planté con mis propias manos y que han sobrevivido a tantas tormentas devastadoras. Sus pétalos brillaban como gotas de sangre bajo la luz matinal, recordándome que la belleza puede coexistir con la dureza. Toqué suavemente las hojas aterciopeladas, sintiendo su textura reconfortante bajo mis dedos temblorosos. ¿Sabes qué, Patricia?, le dije sin voltear a verla, manteniendo mi voz controlada y aparentemente tranquila. Tienes toda la razón del mundo. Es hora de que esta familia se una completamente. Pude escuchar claramente la sonrisa triunfante en su voz cuando respondió aliviada. Sabía que entenderías la lógica, mamá. Siempre has sido una mujer inteligente y práctica. Sí, mi niña. Muy inteligente. Más inteligente de lo que ustedes se imaginan. Rodrigo tocó el claxon nuevamente con impaciencia, el sonido estridente cortando el aire matinal como un cuchillo. Patricia se levantó apresuradamente, alisándose la ropa mientras caminaba hacia la puerta. Entonces está decidido, mamá. El fin de semana empezamos a empacar tus cosas más importantes. Lo demás lo podemos vender o regalar, ya no lo vas a necesitar. Claro, mi amor. Ya no voy a necesitar muchas cosas, murmuré, todavía acariciando mis geranios valientes. Cuando escuché el motor del BMW alejándose por la calle, volteé hacia donde Livia había estado escuchando todo desde la escalera. Sus ojos brillantes me confirmaron que había entendido perfectamente mi actuación. ¿Lista para la segunda fase, mi guerrera?, le pregunté sonriendo. Lista, abuela. Van a pagar por todo lo que te hicieron. Lo que Patricia no sabía era que yo había entendido perfectamente sus intenciones reales, y que mi contraataque ya estaba perfectamente orquestado como una sinfonía de justicia. El domingo siguiente, invité a toda mi familia extensa a comer en mi casa, como en los viejos tiempos dorados. Preparé mi mole poblano especial,
el platillo que siempre había sido mi especialidad reconocida en todo el barrio, y el aroma celestial a chocolate amargo y chiles selectos llenó cada rincón de mi cocina como en las mejores épocas de mi vida. Mis hermanas Carmen y Rosa llegaron primero, cargadas de tortillas caseras recién hechas y frijoles de la olla que todavía humeaban. Después llegaron mis sobrinos Manuel y Roberto con sus respectivas esposas, seguidos de mis sobrinas queridas con sus hijos pequeños. El sonido melodioso de las conversaciones familiares y las risas sinceras llenaba mi pequeña casa como la música más hermosa del mundo. Patricia llegó tarde como siempre, arrogante y despreocupada, con Rodrigo colgado del brazo como una sanguijuela elegante vestida de traje. Él llevaba una camisa de seda nueva que brillaba obscenamente bajo la luz de mi comedor humilde, otra compra extravagante hecha con mi sudor y sacrificio de décadas. «¡Qué rico huele todo, suegra!», dijo Rodrigo con esa confianza falsa y repugnante que me daba náuseas violentas. «Patricia me ha contado 1000 veces que hace usted el mejor mole de todo Tepito y sus alrededores». Mi hermana Carmen, una mujer de carácter fuerte como el acero que nunca se guardaba nada en el corazón, lo miró de arriba abajo con desconfianza absoluta y visible. «¿Y tú quién eres exactamente, muchacho? No te conocíamos para nada». «Es Rodrigo, mi novio», intervino Patricia rápidamente, notando la tensión creciente en el ambiente. «Ya les había hablado de él». «Pues no nos habías dicho que era tan joven», murmuró Rosa entre dientes, lo suficientemente alto para que todos escucharan su comentario mordaz. Mientras servía cuidadosamente los platos humeantes, pude sentir la tensión creciendo en el ambiente como la humedad pegajosa antes de una tormenta devastadora. Livia me ayudaba silenciosamente a llevar las tortillas calientes a la mesa, y cada vez que pasaba cerca de mí, me apretaba discretamente la mano en señal de apoyo incondicional. «Familia querida», dije solemnemente cuando todos estuvieron sentados alrededor de mi mesa, mi voz resonando con autoridad sobre el murmullo de las conversaciones. «Los he invitado hoy porque tengo algo extremadamente importante que compartir con todos ustedes». El silencio se extendió como aceite espeso sobre la mesa. Patricia se tensó visiblemente, sus nudillos blanqueándose mientras apretaba su tenedor de plata hasta que parecía que se iba a romper en sus manos. Como todos saben perfectamente, he trabajado como esclava durante toda mi vida para asegurar mi futuro y el de mi familia. Durante exactamente 30 años ahorré religiosamente cada peso que pude, llegando a reunir la cantidad de $80,000 americanos. Mi sobrino Manuel, contador público titulado y experimentado, silbó impresionado. «Tía Elena, eso es una verdadera fortuna. Qué admirable ha sido su disciplina y sacrificio durante tantos años». «Sí, lo era una fortuna», continué, sintiendo como todas las miradas se concentraban intensamente en mí como reflectores. Hasta que alguien muy cercano a mí decidió que yo ya no merecía tener ese dinero porque supuestamente soy demasiado vieja para administrarlo correctamente. Patricia se atragantó violentamente con su agua, el sonido áspero de la tos desesperada llenando el silencio incómodo y cargado de tensión. «Mamá, no creo que sea el momento apropiado para». «¿El momento apropiado para qué exactamente, Patricia?», la interrumpí cortantemente, sacando mi teléfono celular, el mismo modelo que Livia me había enseñado pacientemente a usar. «Para contar la verdad completa y sin mentiras». Y ahí, frente a toda mi familia reunida como testigos, reproduje las grabaciones devastadoras que mi nieta valiente había capturado arriesgando su propia seguridad. La voz inconfundible de Patricia confesando el robo sin remordimiento, la risa cruel y despiadada de Rodrigo, los planes detallados para manipularme y controlarme como a una marioneta. El silencio que siguió fue absolutamente ensordecedor. Pude ver las caras de shock genuino, indignación profunda y vergüenza ajena reflejándose como espejos en los rostros queridos de mis seres más cercanos. Carmen fue la primera en romper el silencio mortal. «Patricia,
¿Cómo diablos pudiste hacerle semejante barbaridad a tu propia madre? Rodrigo intentó levantarse bruscamente de la mesa, pero mi sobrino Manuel, un hombre grande y fuerte como un roble, lo detuvo firmemente con una mano pesada en el hombro. «Siéntate y no te muevas, ratero desgraciado. Vamos a escuchar absolutamente toda la historia completa», le ordenó con voz amenazante. Mi hermana Rosa, temblando de rabia pura, golpeó la mesa con tanta fuerza que las tazas de café saltaron como resortes. «Esto es un robo descarado. Un delito grave que merece la cárcel». «Pero tía, yo…» intentó defenderse Rodrigo con voz quebrada. «Cállate la boca, sinvergüenza», rugió Roberto, mi sobrino mayor, levantándose amenazadoramente de su silla. «Aquí el único que va a hablar es quien tiene derecho a defenderse». Las lágrimas corrían por las mejillas de Patricia como ríos alados, pero esta vez parecían lágrimas genuinas de vergüenza y arrepentimiento, no las lágrimas falsas y manipuladoras que había estado usando conmigo durante meses. «Familia», dije recuperando el control de la situación, «necesito que todos sepan que esto no va a quedar así. La justicia se va a hacer, cueste lo que cueste». El aroma de mi mole, que antes había llenado la casa de alegría, ahora se mezclaba con el olor acre de la traición expuesta y la vergüenza familiar. Lo que siguió fue una avalancha imparable de verdades que había estado guardando durante meses como brasas ardientes en mi pecho. Con toda mi familia como testigos indignados, Patricia no tuvo más alternativa que confesar absolutamente todo, cómo había accedido ilegalmente a mis cuentas bancarias, cómo había transferido cada centavo sin mi conocimiento, cómo habían gastado descaradamente casi la mitad en lujos completamente innecesarios. «Pero mamá», sollozaba desesperadamente, con lágrimas que por primera vez en mucho tiempo parecían reales y dolorosas, lo hice pensando genuinamente en el futuro de Livia. Rodrigo me convenció completamente de que era una inversión inteligente y segura. «¿Qué clase de inversión es esa?», rugió mi hermana Rosa, golpeando la mesa nuevamente con tanta fuerza que los platos temblaron peligrosamente. «Un coche de lujo y un departamento caro en Polanco no son inversiones, son caprichos de niños ricos». Mi sobrino Manuel, con toda su experiencia profesional en finanzas, tomó inmediatamente el control de la situación como un general comandando sus tropas. «Tía Elena, esto constituye un delito grave de fraude y robo agravado. Podemos denunciarlos tanto penalmente como civilmente. Tienen la obligación legal de devolver hasta el último centavo con intereses». Rodrigo, que hasta ese momento había permanecido callado como una rata acorralada, finalmente mostró su verdadera cara despreciable. «Esta vieja loca de mente nos está inventando todo. Son puras mentiras y calumnias». La furia colectiva de mi familia fue instantánea y aterradora. Roberto se levantó como un gigante amenazante, Carmen comenzó a gritar improperios, y Rosa agarró un cuchillo de la mesa con intenciones obviamente violentas. Pero fue Livia, mi pequeña guerrera valiente, quien se puso de pie en su silla y gritó con una fuerza que no sabía que poseía en su cuerpecito frágil: «No le digas vieja loca a mi abuela. Yo los escuché perfectamente. Yo los grabé con mi propio teléfono. Son ustedes los mentirosos asquerosos». El orgullo que sentí en ese momento no se puede describir con todas las palabras del diccionario. Mi pequeña guerrera defendiéndome con el mismo valor que yo había usado durante toda mi vida para defender a mi familia, sin importar las consecuencias. «Esto se va a resolver inmediatamente, ahora mismo», declaró Manuel con autoridad absoluta, sacando su teléfono celular. «O devuelven todo el dinero en las próximas 24 horas o llamamos a la policía judicial. Y no me refiero a mañana o la próxima semana. Me refiero a mañana al mediodía». La presión asfixiante de toda mi familia unida contra ellos fue demasiado devastadora para Patricia. Entre lágrimas amargas y súplicas desesperadas,
Confesó dónde tenían escondido el dinero que aún no había malgastado, y se comprometió solemnemente a vender inmediatamente el coche y a devolver absolutamente todo lo que pudieran recuperar. Pero el departamento ya lo pagamos completo con enganche y todo, murmuró Rodrigo con la voz completamente quebrada por el pánico. Pues lo venden inmediatamente, aunque sea a pérdida, declaró Carmen sin la menor piedad. Y si pierden dinero en la venta, ese es exclusivamente su problema. Deberían haber pensado en las consecuencias antes de robar. Y si no pueden recuperar todo, agregó Rosa con una sonrisa siniestra, van a tener que trabajar como esclavos hasta devolver hasta el último centavo, aunque les tome el resto de sus vidas patéticas. Por primera vez en muchos meses interminables, sentí el olor dulce y liberador de la libertad llenando cada rincón de mi casa. Era como el aroma embriagador a café recién hecho en una mañana perfecta de domingo, prometedor y lleno de posibilidades infinitas. Tía Elena, me dijo Manuel tomando mis manos entre las suyas, a partir de mañana mismo voy a acompañarla al banco para cambiar todas sus claves y contraseñas. También vamos a abrir cuentas nuevas en bancos diferentes para mayor seguridad. Y nosotros nos vamos a turnar para venir a cuidarla y hacerle compañía, agregó Carmen con lágrimas de amor en los ojos. Nadie de esta familia va a volver a estar solo nunca más. Esa noche, después de que Patricia y Rodrigo se fueron humillados y derrotados como perros con la cola entre las patas, mi familia se quedó conmigo hasta muy tarde. Lavamos los platos juntos, contamos historias del pasado y planeamos el futuro como lo habíamos hecho durante décadas. El sonido de las risas genuinas llenando mi casa nuevamente era la música más hermosa que había escuchado en mucho tiempo. Livia se quedó a dormir conmigo, acurrucada en mi cama como cuando era más pequeñita. «Abuela, ¿ya no estás triste?», me preguntó en la oscuridad, su vocecita como un susurro angelical. «No, mi amor. Ya no estoy triste. Ahora estoy fuerte, y tú me ayudaste a encontrar esa fuerza. Siempre voy a protegerte, abuela, como tú me proteges a mí». Por primera vez en meses, dormí profundamente y sin pesadillas. Soñé con un futuro donde la justicia había triunfado y donde mi familia estaba unida para siempre. Los días siguientes fueron como despertar gradualmente de una pesadilla que había durado una eternidad completa. Con la ayuda invaluable y profesional de Manuel, logré recuperar inmediatamente el 60% de mi dinero robado. Patricia y Rodrigo se vieron obligados a vender el BMW nuevo a pérdida considerable y a cancelar precipitadamente el contrato del departamento lujoso, perdiendo para siempre los enganches sustanciales que habían pagado. Rodrigo desapareció como una cucaracha al encender las luces en cuanto se dio cuenta de que tendría que trabajar honestamente para devolver el dinero restante. Los parásitos emocionales siempre huyen cobardemente cuando se acaba la sangre que pueden chupar sin esfuerzo. Pero lo más importante y transformador no era el dinero que estaba recuperando gradualmente, sino la mujer completamente nueva en la que me había convertido. Cada mañana me levantaba sintiendo la textura familiar del cuero de mis zapatillas conocidas contra mis pies, pero con una energía renovada y poderosa corriendo por mis venas como electricidad pura. Mi casa, que durante meses había sido un mausoleo de tristeza y traición, volvió a llenarse de vida y propósito. Cambié las cortinas viejas por unas nuevas de colores brillantes. Pinté las paredes de mi sala con un amarillo alegre y planté flores frescas en cada rincón disponible del jardín. Livia venía a visitarme religiosamente todos los días después de la escuela, cargada de tarea y sonrisas genuinas. Habíamos desarrollado una rutina especial y sagrada. Ella me enseñaba pacientemente a usar mejor mi teléfono celular y las aplicaciones modernas, mientras yo le enseñaba los secretos familiares para hacer mis quesadillas famosas y mi mole tradicional. El sonido cristalino de su risa llenaba mi cocina renovada de una manera que todo el dinero del mundo nunca podría comprar. Era como música angelical que sanaba heridas que ni siquiera sabía que tenía en el alma.
Abuela, ¿por qué mamá hizo algo tan horrible contigo?, me preguntó una tarde lluviosa mientras amasábamos juntas la masa suave para tortillas caseras. Sus manitas estaban completamente cubiertas de harina blanca, dejando pequeñas huellas como nubes en mi delantal negro favorito. A veces, mi niña preciosa, le respondí con sabiduría ganada a través del dolor, sintiendo la textura reconfortante de la masa entre mis dedos experimentados. Las personas que amamos con todo el corazón toman decisiones terribles porque se dejan influenciar por gente muy mala que solo quiere hacerles daño. ¿Pero tú me perdonarías si yo hiciera algo así de terrible contigo? La pregunta inocente me llegó al corazón como una flecha certera disparada por un ángel. La miré directamente a los ojos, esos ojos idénticos a los míos que brillaban con curiosidad pura, y vi toda la inocencia del mundo mezclada con una sabiduría prematura que me partía el alma. Livia, el amor incondicional de una abuela no tiene límites ni fronteras. Pero el respeto se gana todos los días con acciones correctas, no solamente con palabras bonitas. Patricia intentó acercarse varias veces durante esas semanas de transformación, siempre llegando con flores baratas compradas en el mercado popular, con promesas huecas de cambio radical y con lágrimas que ya no me conmovían como en el pasado lejano. El olor de su perfume barato, ya no podía permitirse el costoso después de las pérdidas económicas. Me recordaba dolorosamente lo superficial y materialista que había sido siempre, incluso cuando era una niña pequeña. Mamá, por favor perdóname de todo corazón. Rodrigo ya no está en mi vida para nada. Me abandonó completamente cuando vio que tendríamos que devolver todo el dinero y trabajar como esclavos, me decía con voz quebrada, parada en el umbral de mi puerta como una sombra lastimosa de lo que había sido antes. Patricia, le respondí con una calma que me sorprendía incluso a mí misma. El perdón genuino no se pide una sola vez como un favor. Se construye día a día con hechos concretos y cambios reales, no con palabras vacías. Una tarde dorada, mientras regaba cuidadosamente mis geranios rojos en el jardín trasero, me di cuenta de algo absolutamente sorprendente y hermoso. Las plantas que había cuidado con tanto amor durante años florecían más hermosas que nunca antes. Sus pétalos rojos brillaban bajo la luz dorada del atardecer como pequeñas llamas de esperanza eterna. Era como si ellas también hubieran sentido mi transformación profunda y florecieran en respuesta directa a mi nueva fuerza interior. La naturaleza reconoce la autenticidad y responde generosamente a la verdad del corazón. Abuela, te ves diferente, me dijo Livia una tarde mientras preparábamos juntas agua de Jamaica fresca. Te ves más fuerte, como una superheroína de las películas. Me siento diferente, mi amor. Me siento como la mujer que siempre debía haber sido. Y vas a seguir siendo fuerte para siempre. Para siempre, mi guerrera. Porque ahora sé que la fuerza verdadera no viene de tener dinero o de que te traten bien. Viene de saber exactamente quién eres y no permitir que nadie te haga olvidarlo. Hoy, exactamente 3 meses después de aquella terrible revelación que cambió mi vida para siempre, puedo sentarme tranquilamente en mi cocina completamente renovada. Sí, usé parte de mi dinero recuperado para arreglar y modernizar varias cosas importantes de la casa, y contar esta historia dolorosa desde un lugar de fortaleza absoluta, no de victimización patética. He recuperado exitosamente el 85% de mis ahorros robados. Patricia está trabajando en 2 empleos demandantes para completar lo que falta, y aunque nuestra relación nunca volverá a ser la misma de antes, respeto genuinamente su esfuerzo por enmendarse y reparar el daño causado. Rodrigo, por supuesto, desapareció como humo en cuanto se dio cuenta de que no habría más dinero fácil que robar. Los parásitos emocionales siempre huyen cobardemente cuando se acaba la sangre que pueden chupar sin consecuencias. Pero la verdadera riqueza invaluable que he ganado no se mide en pesos, dólares ni bienes materiales. Se mide en la relación inquebrantable que tengo ahora con Livia,
quien me demostró con valentía que el verdadero valor no tiene absolutamente nada que ver con la edad, sino con el coraje de hacer lo correcto sin importar las consecuencias. Cada mañana perfecta, cuando el aroma embriagador a café recién molido llena mi cocina y escucho el sonido melodioso de los pájaros cantando alegremente en mi jardín renovado, siento una gratitud profunda y sanadora por haber sobrevivido a esta prueba devastadora. Mis manos, callosas y marcadas por décadas de trabajo honesto y sacrificio, ahora sostienen la cabeza en alto con dignidad, no agachada por la vergüenza inmerecida o la autocompasión destructiva. He aprendido lecciones invaluables que ninguna universidad podría enseñar. Que el amor incondicional no significa aceptar el abuso incondicional. Que ser madre no significa ser tapete donde todos se limpian los pies. Que la edad nos da sabiduría y experiencia, no nos convierte en víctimas fáciles para cualquier depredador emocional. A todas las mujeres que me están escuchando con atención, especialmente a las guerreras que han pasado los 50 como yo, no permitan jamás que nadie, ni siquiera sus propios hijos, las convenzan de que ya no valen nada, de que ya no merecen respeto básico, de que sus años de sacrificio y trabajo duro no cuentan para nada. Nosotras, las mujeres que hemos trabajado como esclavas toda la vida, que hemos criado familias enteras con amor incondicional y disciplina férrea, que hemos construido hogares sólidos con nuestras propias manos sangrantes, no somos reliquias inútiles del pasado. Somos guerreras con cicatrices de batalla que nos han hecho infinitamente más fuertes, no más débiles. Cada arruga es una medalla de honor. Cada cana es una insignia de sabiduría. Cada dolor superado es una victoria que nadie puede quitarnos. El dinero se puede perder y recuperar con esfuerzo. La confianza se puede romper y reconstruir con tiempo. Pero la dignidad personal, esa no se negocia jamás bajo ninguna circunstancia. Livia ahora vive conmigo la mitad de cada semana. Patricia aceptó este arreglo como parte fundamental de su proceso de reparación y redención. Mi nieta y yo cocinamos juntas, aprendemos una de la otra, crecemos juntas como compañeras de vida. Ella me enseña sobre tecnología moderna, aplicaciones útiles y redes sociales. Yo le enseño sobre la vida real, sobre los valores auténticos, sobre cómo distinguir entre las personas genuinas y los lobos vestidos de cordero. Es un intercambio hermoso, justo y equilibrado que enriquece nuestras almas de maneras que el dinero jamás podría lograr. Cuando la veo hacer su tarea cuidadosamente en mi mesa de cocina, con la misma concentración absoluta que yo tenía cuando cosía hasta muy tarde para pagar sus gastos escolares, sé que le estoy enseñando algo que ningún dinero puede comprar, que una mujer fuerte no es la que nunca cae, sino la que siempre se levanta más poderosa. Mi casa se ha convertido en un refugio de paz y sabiduría. Mis hermanas vienen a visitarme regularmente, mis sobrinos me llaman todas las semanas, y siento que tengo una familia real nuevamente, no solo personas que me quieren por lo que pueden obtener de mí. He empezado a tomar clases de computación en el centro comunitario del barrio. A los 62 años estoy aprendiendo a usar Excel, a navegar en Internet con seguridad, y hasta tengo mi propia cuenta de Facebook donde comparto fotos de mis geranios florecientes. La señora que creía que ya no tenía nada que ofrecer al mundo descubrió que su experiencia, su fuerza y su sabiduría son tesoros invaluables que muchas personas necesitan desesperadamente. Ahora me despido de ustedes, queridos amigos invisibles que me han acompañado hasta este momento, pero antes quiero pedirles algo desde el fondo de mi corazón renovado. Si esta historia les llegó al alma, si conocen a alguien que esté pasando por una situación similar de abuso familiar o traición, compártanla sin dudar. Den like a este video y suscríbanse al canal para que más personas puedan escuchar estas historias que necesitan ser contadas con urgencia. Y díganme en los comentarios, ¿qué harían ustedes en mi lugar? ¿Han vivido alguna traición familiar similar? ¿Conocen a alguna abuela que esté siendo maltratada por sus propios hijos?
Sus historias me interesan profundamente, porque todas las mujeres fuertes tenemos algo poderoso en común, cicatrices que nos han enseñado a volar más alto, no a caminar más despacio por la vida. Recuerden siempre, hermanas guerreras, no importa cuántos años tengan, no importa cuántas veces las hayan traicionado, no importa cuánto dolor hayan soportado. Ustedes siguen siendo valiosas, siguen siendo fuertes, siguen siendo merecedoras de respeto y amor genuino. La dignidad no tiene fecha de vencimiento. La fuerza no tiene edad límite. Y la justicia, aunque a veces tarde en llegar, siempre encuentra su camino hacia aquellos que la merecen. Gracias de todo corazón por acompañarme hasta el final de esta historia dolorosa pero transformadora. Gracias por escuchar, por entender, por hacer que mi experiencia terrible se convierta en algo útil para otras mujeres que están sufriendo en silencio. Soy Elena Morales, tengo 62 años de edad y toda una vida por delante, y esta fue mi historia de traición familiar, dolor profundo y renacimiento glorioso. Que Dios las bendiga a todas, y que nunca permitan que nadie apague la llama poderosa que arde en sus corazones de guerreras.